Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a este culto vespertino. En esta hora vamos a empezar con una oración para encomendarnos a Dios en este bello culto. Gracias, Padre, por este día que nos regala, Señor. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es misericordia con nosotros, Padre. Gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros, porque nos bendices y nos das lugares donde dormir, Padre, nos provees de alimentos y nos has estado manteniendo bien, Padre. Te quiero pedir en esta hora que pongamos atención en los cultos, Padre, que pongamos atención a la palabra de Dios, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con una oración. Vamos a leer del capítulo 3 de Daniel, del versículo 14 al 18. Empecemos. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la escritura, la estatua que he hecho? Porque si no adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios sea aquel que los libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. En tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos, ni serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues damos gracias a Dios la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí en su casa y ustedes ahí en sus hogares. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos dirija en esta tarde. Les pido que cierren sus ojos y que oremos a Dios. Padre, una vez más nos acercamos a ti, confiando y reconociendo que tú eres Dios, que de ti viene todo, Señor, y que ponemos en tus manos este día, porque queremos pedirte que tú nos permitas aprender de tu palabra, pero también llevarla a la práctica. Que todo, Señor, lo que tú nos digas en esta tarde sea para poder glorificarte, oh Dios, porque tú eres el importante y tú eres bueno, y vemos tu poder y vemos tus obras cada día. Padre, a pesar de todo lo que sucede en este mundo, reconocemos que has sido misericordioso y bueno con nosotros. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues acabamos de escuchar la lectura en el libro de Daniel, en el capítulo 3, algunos versículos. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen esta historia que tal vez no la hemos tomado como del título que vamos a tratar, porque ahora vamos a ver sobre la fe que no se doblega. Es muy importante que podamos definir el concepto de fe, qué es lo que realmente significa la fe, porque parece que en la actualidad la fe ha cambiado. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque muchas veces pensamos que el que tiene fe pues logra lo que quiere, el que tiene fe pide o declara y dice y estas cosas ocurren. Sin embargo, esta no es la fe de las que les quiero hablar. La fe de las que vengo a hablarles es la fe en Dios. Esta fe donde resalta la soberanía de nuestro Dios, donde la fe no es mayor que Él, sino Dios es el mayor. Y sí, hay que tener fe porque nos lo dice su palabra. Y vamos a ver esta historia de estos personajes, donde resalta que ellos tenían esta fe. Dice Daniel en el verso 14 al 19, y sobre todo en el verso 17 quiero resaltar que dice: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos, decían estos tres personajes. Este Dios al que nosotros servimos puede librarnos de este horno. Esto no nos preocupa, aunque ellos iban a ir a la muerte, pero esto no les daba miedo.
Más bien, pero ellos reconocían esta otra parte que es muy importante. Mas si no lo hiciera, dicen Sadrac, Mesac y Abednego, sepa usted, oh rey, que nosotros no vamos a honrar a sus dioses, ni vamos a adorar la estatua de la cual nos está pidiendo que lo hagamos. Esto me llamó mucho a mí la atención, y pues sabemos que el capítulo por excelencia de la fe es Hebreos 11, donde menciona a muchos personajes, sobre todo al padre de la fe, que es Abraham. Sin embargo, también evoca a varios personajes de la Biblia que no menciona su nombre, pero que sí menciona los hechos por los cuales ellos son referidos en este pasaje, y estos también vienen estos tres hombres, que es Sadrac, Mesac y Abednego. Que bueno, estos en realidad no eran sus nombres, ellos tenían otros nombres. Pero bueno, ellos fueron llevados al imperio babilónico, donde la verdad era una ciudad que impactaba, una ciudad muy grande, una ciudad que tenía imponentes murallas, una ciudad que pues realmente a la vista era hermosa, los jardines colgantes, también podemos mencionar que tenía más de 50 templos, pero sobre todo era reconocida, este imperio era reconocido porque era un centro de adoración que desafiaba directamente al Dios verdadero. Ellos tenían muchos dioses. Entonces, estos jóvenes de este pasaje de Daniel 3, pues son traídos aquí por la deportación de Babilonia. Sin embargo, aquí vemos que ellos son obedientes y tenían ciertas cualidades estos jóvenes, porque realmente sí eran muy jóvenes. Dice en el capítulo 1 que eran israelitas de la familia real. También dice que eran sin defectos físicos. Dice que eran cultos, que eran de buen parecer, que eran entendidos en todas las ciencias. Además estaban preparados o eran capaces de servir en el palacio real. Por eso fueron traídos ahí. Vemos cuántas cualidades tenían estos jóvenes. Y ahora quiero que vayamos a ver qué significa cada uno de sus nombres, porque ellos tenían un nombre. Y Ananías, que era uno de ellos, su significado es amado del Señor. Sin embargo, le pusieron otro nombre cuando él llegó ahí, le pusieron Sadrac, y significa iluminado por el dios Sol. Era uno de los dioses que ellos tenían. Entonces vemos cómo ellos tenían muy arraigado su nombre, y realmente ellos lo respetaron, porque Ananías, aunque fue cambiado de nombre, él no dejó de ser Ananías. También Misael significa quien confía en Dios, y su nombre al que le cambiaron fue Mesac, que significa quien es como Venus. Pues Venus era una diosa, que es la diosa del amor, o también como Afrodita se le conoce. Y por último, Azarías significa el Señor es mi ayudador. Y le pusieron Abednego, que significa un siervo de Nego. Y Nego busqué y es un dios, o Nebú, que significa Nabucodonosor. Entonces él era siervo de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, que era el emperador, que significa que Nabu proteja al hijo, o que proteja sus fronteras. Estos nombres son muy importantes y pareciera que solo eran nombres, pero no, iban más allá de esto. Ellos querían cambiarle no solamente el nombre para que se adaptaran a la cultura, ellos querían cambiar el nombre porque querían cambiar su mentalidad, querían cambiar la forma en la que ellos vivían su vida. Y vemos que es muy notable la forma en la que ellos querían hacerlo, porque no nada más les cambiaron el nombre, también les decían qué hacer. Y sobre todo en este capítulo donde nos narra la historia que Nabucodonosor hizo una estatua y que tenían que adorarla en cuanto escucharan las bocinas o empezaran a escuchar todo el sonido, toda la gente debía de postrarse y adorar esa estatua. Y aquí en los versículos anteriores menciona cómo realmente toda la gente, cuando escuchaba este sonido de las bocinas y de las cítaras, todos se postraron y adoraron. Pero por supuesto, estos tres jóvenes no lo hicieron. Y por eso fue que llamaron la atención de aquellas personas que les tenían pues resentimiento, porque ellos estaban a cargo de varias situaciones del reino. Entonces querían que ellos realmente cayeran.
¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, entonces fueron acusados y así Nabucodonosor llega y les dice, bueno, como que les da una oportunidad. Entonces les dice, bueno, ustedes ya saben lo que yo dije, si no hacen lo que yo les digo, entonces ustedes van a ser echados en el horno de fuego. Y ellos simplemente le contestan en el verso 17, que fue con el que inicié. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno. Esta parte es muy importante, saber que nuestra fe está puesta en aquel que tiene todo el poder. Reconocer que sí, realmente ellos tenían muchas luchas, que ellos podían ser muertos en este momento, sin embargo a ellos no les importaba. Ellos decían que lo más importante era saber que este Dios tenía este poder. A veces la fe creemos que funciona de esta forma. Bueno, como yo tengo fe y creo que puede pasar, entonces si yo oro con mucha fe, entonces esto va a hacerse realidad. Sin embargo, no. Esta es la otra parte de este verso que ellos nos dicen con mucha confianza. Pero si aún este Dios al que nosotros servimos no lo hiciera, porque Él puede hacer lo que quiera. Él es soberano y tiene el poder para decidir qué hacer. Entonces ellos estaban confiados en esto, que Él podía hacerlo. Sin embargo, si Él no quería, no habría problema. Aún así, ellos no iban a hacer lo que les estaban pidiendo. ¿Y qué pasa ahora? A veces, si no estamos o si no recibimos lo que nosotros pensamos que está bien, ¿qué es lo que hacemos? ¿Seguimos confiando verdaderamente en Dios? En ese Dios que es soberano de todo, porque realmente sí, vemos que hay muchas luchas, vemos que hay mucho dolor y sinceramente debemos ser empáticos en esto y ser sensibles con todos aquellos que están sufriendo en este tiempo, porque realmente quiero decirte que no es porque no ores con fe, que tal vez tu familiar, tu hijo, tu esposo no ha sido sanado, o tu esposa. El orar con fe es confiar en lo que Dios va a hacer, y lo que Dios va a hacer lo mejor. No necesariamente que no pase tal vez un dolor o tal vez una tragedia, que digamos, bueno, pero es que yo sí oré con fe y sin embargo murió aquella persona que yo amaba. Quiero decirte que no es porque no tengas fe. Sin embargo, sí vamos a ver algunas cualidades de la fe que necesitamos tener para que esta fe que tenemos no sea doblegada. Porque sinceramente, muchas veces por todas las circunstancias, nuestra fe, así como la salud, se doblega. Pero estos jóvenes nos muestran que en este lugar donde ellos padecieron, porque fueron llevados a la fuerza, no fue algo que dijeron, yo quiero ir a servir ahí a ese lugar, sino que ellos fueron llevados. Aún así Dios les mostró que Él estaba con ellos. Y ellos siempre decidieron obedecer a Dios. En realidad la lucha que ellos tenían es seguir o enseñarle a todo el pueblo que ellas seguían teniendo esta esperanza puesta en Dios, que su fe en verdad era indoblegable, que ellos no iban a ceder ante lo que se les pedía, sino que siempre estaba su vista puesta siempre en la fe en Dios, en aquel que todo lo puede. En Hechos 5 también narra una historia parecida, que es donde Pablo y Juan están enseñando acerca de Jesús y están sanando a muchas personas. Entonces mucha gente les seguía a ellos. Y en este pasaje nos dice cómo ellos fueron encarcelados, pero un ángel de Dios los sacó. Y entonces el sacerdote va con ellos, y porque ellos saliendo de la cárcel siguen enseñando acerca de Dios y siguen haciendo lo que Dios les está diciendo. Y entonces va este hombre y les dice que no les dijimos estrictamente que no enseñaran. O sea, no entendieron esta parte, sino pues miren, van a sufrir esta situación. Perdón. Entonces ellos les dijeron algo muy, muy convincente, que todos debemos de aprender. Respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así hacían esos personajes de Daniel. Ellos obedecían a Dios y no a Nabucodonosor. Eso es lo importante que debemos resaltar. Es muy, muy necesario que sepamos qué fe debemos tener.
Y esta es una de las cualidades de la fe que tú debes tener o debemos buscar. Y está en Hebreos 11:6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, porque el que se acerca a Dios dice que tiene que creer que este Dios es real. Si tú quieres agradar a Dios, tener una fe que agrada a Dios, pues debes de creer que Dios, o acercarte a Dios, que Él te escucha, que Él está ahí. Sin embargo, también saber que Dios no está bajo tu subordinación. Quiere decir que Dios no te va a obedecer. Dios no va a hacer lo que tú quieras. Dios te escucha, pero Dios sabe lo que va a pasar. Creo que si supiéramos lo que va a pasar, pues ¿para qué sería la fe? ¿No? Ya sabríamos. Sin embargo, la fe es esto, esperar algo de lo que no estamos seguros. Y créanme, en este tiempo no estamos seguros de nada. ¿O usted sabe si usted no se va a enfermar? ¿Usted sabe qué es lo que le va a pasar? No lo creo. Por eso es esta fe. Esta fe que agrada a Dios es creer que Él es Dios y que Él es real. Pues bueno, para esto debemos de orar, debemos de pedirle a Dios que Él nos dé esta fe, porque todo viene de parte de Él. En Gálatas 5:6 también nos dice que la fe actúa mediante el amor de Dios. Dice que nuestra fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo vamos a obrar? ¿Cómo vamos a hacer algo que digamos es por fe? Y yo me pongo a pensar, no, muchas veces decimos, ay, pues no puedo compartir porque realmente apenas tengo para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a compartirle a otro? Y luego, y después, si me quedo sin trabajo o si luego no tengo. Pero esto no es lo que estamos pidiendo. La fe que estamos pidiendo es que tú puedas dar lo que tú tienes en este momento. Y no sabemos lo que va a pasar, pero debemos confiar en aquel que tiene ya todo planeado. Y en Romanos 10:17, otra forma en la que nosotros podemos ver o saber si tenemos fe, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así, hermanos, si tú quieres tener fe, si tú quieres saber si tienes fe, tienes que ir a la palabra de Dios. Porque si no sabemos la palabra de Dios, pues ¿cómo vamos a conocer la fe? ¿En quién vamos a creer? Entonces está en la palabra de Dios. Por eso debemos de ir a las Escrituras y te invito que cada día puedas tener una lectura de 15 minutos en la palabra de Dios, porque así tú vas a aprender y vas a saber realmente lo que es la fe. También en Santiago 2:20 dice que la fe sin obras es estéril, viendo también lo de Gálatas, y por eso debemos de confiar en el plan de Dios. Y en esta práctica lo que debemos de hacer es en este tiempo y siempre hablarle a otros acerca de Dios. Créanme que muchas personas llegan y dicen, no, es que está bien difícil y hay muchas situaciones que están pasando en su vida, no sé, a mí me llegan mucho sobre la escuela, qué va a pasar, qué van a hacer los niños, que si están o no están aprendiendo, situaciones así. Tal vez ustedes en su trabajo les puedan las personas llegar y preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y ustedes tienen la forma en la cual ustedes van a decirle a aquellas personas en obediencia a Dios acerca de lo que Él ha hecho. Porque esta es la obra de Dios, que nosotros podamos hablarle a otros acerca de Jesús. Y esta es también una fe que es obediente. En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es esto que ha nacido de Dios? Dice nuestra fe. Porque Cristo vino a esto. Este fue el mensaje de salvación. Entonces vemos un mundo limitado en poder. Vemos que la verdad ahora cómo están pasando estos acontecimientos o cómo están sucediendo todas estas cosas con la pandemia, pues vemos que realmente el mundo está limitado. No tenemos la capacidad de atender a los enfermos en nuestro país. Hablamos por México, sin embargo también vemos que en otros lugares se están enfermando. Entonces vemos que nuestras capacidades son limitadas. Sin embargo, aquí en la palabra de Dios nos dice que tenemos un Dios que todo lo puede, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, ¿por qué enfocarnos en otras situaciones?
Sí está muy bien y debemos cuidarnos, debemos de seguir el protocolo. Sin embargo, debemos saber que aunque sigamos esto, probablemente nos enfermemos, probablemente nos pase algo, y no solamente de COVID, sino de muchas situaciones, porque sales también a trabajar y hay mucha inseguridad, porque haces otras cosas y no sabemos de qué es lo que podamos sufrir. Sin embargo, quiero decirte que esta fe que nos muestran estos personajes en este capítulo nos habla de una fe de obediencia, en la cual ellos prefirieron y dijeron: no importa que vayamos al horno, lo importante es obedecer a Dios. Esta fe que habla de un sacrificio, porque ellos, recuerden que cuando ellos llegaron, no solamente ellos no quisieron hacer esto que menciona en este capítulo, sino antes decidieron no contaminarse con la comida del rey. Entonces, estos hombres realmente hacían sacrificios. Y también estos hombres persistían en la fe. No decían: bueno, ya hicimos esto de la comida, ahora pues mejor si adoramos la estatua, porque si no, pues vamos a morir. No les importaba esto. Ellos seguían persistiendo en la fe. Además, confiaban plenamente en que Dios tenía el poder para librarlos de esto. ¿Tú confías en Dios? Que Dios tiene realmente el poder, pero aún así, sabiendo que Dios tiene el poder, también debes de saber que Dios tiene la soberanía para decidir si lo va a hacer o no, por su propia voluntad, que es la mejor. Y también esta fe es valiente, esta fe que enfrenta a todos, que no importa que te vean lo que tú hagas. Así creo que debemos de ser, porque muchas veces no sé, hay muchas ideologías y nos vamos con alguna y decimos: pues creo que tienen razón, vamos a hacer esto porque les está funcionando. Sin embargo, en esta hora debemos de saber que debemos de ir a las Escrituras, como ya te decía, y saber qué es lo que Dios nos manda. Debemos ser obedientes a Dios primero que a los hombres. Y debemos de ver qué es lo que Dios nos pide, hablar de Él en todo momento, dar esta esperanza a las personas que no la tienen. Y mismo Jesús nos dice, y estas palabras son muy importantes, ya que esta fe que es valiente, dice en Marcos 5:16, no tengas miedo, cree solamente. Y al parecer, en estos momentos hay miedo en las personas de saber si les va a pasar a ellos o no, y ven cerca con sus familiares, con sus vecinos, que muchos están yendo y hay temor. Sin embargo, esta fe nos invita a que seamos valientes y que enfrentemos este tiempo con fe puesta en el soberano de todo y en el que hizo todas las cosas. Y Jesús lo dice muy claramente, se lo dice a Jairo, porque su hija había muerto. Sin embargo, le dice: no, tu hija duerme. Y fue cuando él la resucita. Sin embargo, aunque en este momento no estemos pensando en esta situación igual, sabemos que hay muchos problemas o dolor en las personas, pero la fe no solamente nos lleva al dolor y a sufrir y a decir: bueno, ahora solamente estamos en prueba, sino también la fe lleva a victorias, como estos chicos, porque estos chicos, aunque los metieron a este horno, ellos salieron de ahí, porque llegó un ángel y mismo Nabucodonosor se sorprendió y dijo: ¿que no fueron 3 los que echamos? Dice: ahora son 4. Entonces les llama a él y vemos su respuesta. Y la respuesta de él está en los versículos más adelante. Y es algo maravilloso, que si el mundo puede ver nuestra fe y responde como respondió este emperador, pues vamos a saber que realmente tenemos la fe que no se doblega. Dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Así te invito a que tú seas, que adores a nuestro Dios y no a otras cosas por temor a lo que te pase.
y estas palabras que son maravillosas y que otras personas puedan, tal vez hablamos de la fe de estos tres personajes, pero también Nabucodonosor dice: por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Este hombre que ni confiaba ni servía en Dios pudo reconocer y pudo expresar estas palabras. Ahora nosotros que somos hijos de Dios y que sabemos lo que Él puede hacer, su capacidad, y que realmente reconozcamos que no depende de nosotros o que si oramos más tiempo o con más fe. Sí debemos tener fe, porque esta fe que no nos haga perder el control o no nos haga decir pues ¿qué nos va a pasar? Sino que esta fe que nos haga sentirnos confiados en aquel que todo lo puede, por cuanto no hay Dios que pueda librarnos como este. Así tenemos este Dios y por eso te invito a que confíes en este Dios, que tengas esta fe que no te va a doblegar a pesar de que no hay esperanza tal vez, a pesar de que hay circunstancias dolorosas, pero también este Dios nos llama a una victoria, que tal vez no veamos como los personajes de la fe. Dice en la palabra de Dios que no, muchos de ellos no vieron, sin embargo ellos hacían y obedecían, creyendo que esto pasaría. Tal vez no en su vida o en su tiempo de vida, sino después. Así si tú crees que todo va a pasar porque Dios es soberano, entonces confía en este Dios y tendrás una fe que no se doblega. Que Dios te bendiga. La fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la prisión, que no caiga la esperanza, hermano mío, y se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe. Señor es mi pastor,
Hermanos, vamos a orar por las ofrendas a continuación. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has bendecido y porque tú nos permites ofrendar, Padre, porque tú nos has bendecido mucho, porque tú nos llenas de bendiciones y porque siempre lo harás, Señor. Estamos confiados en ti. En esta hora te pido, por favor, que mantengas bien económicamente a los hermanos, Señor. Padre, por favor, tú sabes sus situaciones, sus problemas. Te pido que los ayudes, Señor. Te damos gracias por todo esto y te pido que bendigas esas ofrendas, Señor. Padre, sabemos que es un poco de lo que tú nos das, pero lo hacemos con mucha gratitud, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, recibamos la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la luz y dirección de su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes y de sus seres queridos y de todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Hermanos, les invitamos a mantenernos firmes en la fe y muy unidos a las actividades de nuestra iglesia. Les invitamos para que estemos tanto en la participación del culto matutino como el vespertino y que participemos en cada una de las actividades de la iglesia. Hacerlo de esta manera nos permite, hermanos, pues ser parte de esta dinámica que no se detiene, porque con todo lo que está sucediendo, sabemos, hermanos, que hay mucha necesidad, pero la palabra del Señor y la iglesia sigue adelante. ¿Tenemos muchas peticiones? Sí. ¿Tenemos muchas necesidades? Sí. Les invitamos, hermanos, a que nos sumemos, a que apoyemos a nuestros hermanos en sus necesidades, en sus oraciones. Que Dios les bendiga.